¿Es un pájaro? ¿Es un avión? ¡No! ¡Es Superman! Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a hablar de uno de los superhéroes más queridos por el público. Hablamos de Superman, el famoso superhéroe creado por Jerry Siegel y Joe Shuster. Mejor dicho, vamos a hablar de la maldición de Superman. Cuenta la leyenda que aunque el personaje de Superman haya dado pie a una de las franquicias más notorias de su tiempo, formar parte de ella es una maldición. En realidad, la caída que postró a Christopher Reeves en una silla de ruedas después de interpretar a Clark Kent en la producción de 1978, sumada a la enfermedad mental que durante toda su vida acompañó a su compañera de reparto Margot Kidder, han alimentado esta teoría con la que se ha asociado a actores, actrices, familiares, dobladores, creadores y miembros del equipo técnico que han tenido un final desafortunado. Sin embargo, la maldición de Superman no ilumina más que las tragedias que a menudo están presentes en la vida. Si analizamos uno por uno el destino de quienes participaron en los clásicos, sometidos por el paso del tiempo, tal vez pensaríamos que todas las películas están malditas. Y de hecho, eso vamos a hacer. Vamos a analizar uno por uno algunos de los casos de gente que ha participado en la producción de Superman y ha tenido un final trágico. Vamos a empezar con los creadores de Superman, que no tuvieron una vida nada fácil después de vender los derechos a DC Comics. Jerry Siegel y Joe Shuster son los creadores originales de Superman. La pareja creativa vendió su creación a DC Comics por una cantidad pequeña de dinero. Nada en comparación con lo que el personaje ha generado durante décadas. Pese a los esfuerzos que hicieron durante toda su vida para recuperar los derechos legales de Superman y recibir algo de los enormes beneficios que fueron para DC, no lo consiguieron. En los años 50, Shuster no podía dibujar porque su visión se estropeó mucho y tenía que trabajar como repartidor para ganarse la vida. Según Jerry Robinson, cuando Shuster entregó un paquete en el edificio de DC, el CEO de la empresa le dio $100 para comprarse un abrigo y le pidió que buscase otro trabajo. En 1976, casi ciego, vivía en una residencia de California. Siegel, su compañero, lanzó una campaña con su colaboración para protestar por el tratamiento que les prestó la empresa, y la enorme prensa negativa que lograron generar hizo que Warner se comprometiese a darles una pensión vitalicia de $20.000 al año y seguro médico, y que volviesen a escribir su nombre en los créditos de los cómics y TVOs. Por cierto, este es el cheque con el que pagaron a los creadores de Superman. Como veis en el círculo rojo pone $130, que es lo que les pagaron. Y esta es la parte trasera, donde figuran los nombres de los creadores de Superman, que fueron los que cobraron el cheque. Los hermanos Max y Dave Fleischer eran los fundadores de Fleischer Studios, la productora de dibujos animados de Superman. A causa de las constantes discusiones, su empresa se fue a la ruina y tuvieron que venderla a la Paramount, de donde fueron despedidos. Max murió en la pobreza en un hospital sin ánimo de lucro para miembros de la industria fílmica. Buzz Collier, el actor que puso la voz a Superman entre 1941 y 1943 en su primera serie animada, retomó el papel en la The New Adventure of Superman de 1966 y murió 3 años después, a los 61 años, de una enfermedad circulatoria. El actor Kirk Alyn dio vida al Hombre de Acero en sus dos primeras series, Superman en 1948 y Atom Man vs Superman en 1950. Fue el primer hombre en poner cara al héroe, y sin embargo la suerte no le sonrió. No consiguió interpretar ningún otro papel destacado, no dio el salto a la fama y murió en el anonimato de Alzheimer a los 88 años. Al siguiente Superman le acompañó el escándalo. George Reeves, que apareció en Superman y los Hombres Topo en 1951 y en la serie de aventuras de Superman de 1952 a 1958, murió de un disparo en la cabeza. Nunca se determinó si se trató de un suicidio o de la obra de un asesino a sueldo contratado por su examante despechada. La historia se exploró en una película, Hollywoodland, con Adrien Brody, Diane Lane y Ben Affleck, en el año 2006. Christopher Reeve es el Superman por excelencia, estrella de la película de 1978 y sus 3 secuelas, Superman 2 de 1980, Superman 3 de 1983 y Superman 4 en busca de la paz de 1987.
el personaje no le trajo suerte en su futuro actoral, porque al igual que Kirk, Allen le hizo encasillarse en un rol querido por todos. Desempeñó sobre todo papeles secundarios. Su accidente dejó al mundo conmocionado. Tras caer de un caballo en 1995, quedó paralizado de cuello para abajo y murió menos de 10 años después. Christopher Reeve falleció a los 52 años, 15 días después de su cumpleaños, en el año 2004. Se desconocen las causas porque no se le realizó la autopsia, pero tanto su médico como su mujer lo achacaron a una reacción a un medicamento. Su mujer también fue cruelmente adscrita por los medios a la maldición de Superman, cuando pese a no haber fumado nunca, murió de un cáncer de pulmón a los 44 años, solo 2 años después de la muerte de su marido. Margot Kidder, que dio vida a Lois Lane en la misma película, fue diagnosticada con un trastorno bipolar que le ocasionó distintos sufrimientos durante toda su vida. Trabajó en más de 45 títulos y fue una actriz movilizada y política que llevó a cabo un admirable activismo antibélico y por los derechos humanos. Pero la enfermedad fue dura. Con tendencias paranoicas, en 1996 fingió su propia muerte, convencida de que la CIA y su marido querían asesinarla. Tuvo un episodio de amnesia, por el cual se perdió durante días antes de ser encontrada en el jardín de una casa, estresada y confundida, habiéndose arrancado un diente y desgarrado sus ropas. En el año 2002 sufrió un grave accidente de coche en el que se fracturó la pelvis. Y en el 2018 murió por una sobredosis de alcohol y medicamentos, que fue atribuida a un suicidio. Tenía 69 años, y como en alguna entrevista dijo, no creía en la maldición de Superman. Marlon Brando es el encargado de abrir la película Superman de 1978, en el papel de Jor-El, el padre del superhéroe y líder de su planeta. Su turbulenta vida privada también se ha asociado con la maldición. Tuvo muchos problemas familiares, que culminaron en el encarcelamiento de su hijo por disparar al novio de su hermana, que se suicidó en 1995. La muerte de su hija llevó a Marlon Brando a una depresión por la que fuertemente fue criticado, tras sufrir un gran cambio físico. El actor murió en 2004 por una fibrosis pulmonar y un fallo cardíaco. Lee Quigley, el bebé que dio vida al pequeñísimo Kal-El, murió en 1991 cuando solo tenía 14 años. La causa fue la inhalación de sustancias tóxicas, como disolvente o pegamento, un tipo de abuso de drogas que se cobró muchas vidas en la misma época. Richard Pryor, el actor y comediante, dio vida a Gus Gorman, uno de los villanos de Superman 3 en 1983. Se le diagnosticó esclerosis múltiple 3 años después del estreno de la película. Murió en 2005 de un ataque al corazón. Las carreras de Dean Cain y Brandon Routh se vieron estancadas después de interpretar al personaje. Y para ir acabando, vamos a hablar del accidente que sufrió el equipo de DVD de Superman Returns. 3 personas salieron heridas de la creación del DVD de Superman Returns. Uno se cayó por las escaleras, otro fue atracado y agredido físicamente, y otro se cayó rompiendo una ventana de cristal. Bryan Singer, el director de la película, dijo a la prensa: "Mi equipo de DVD ha absorbido la maldición de todos nosotros". Y hasta aquí el vídeo de hoy. Esperamos que os haya gustado y recordad suscribiros, darle al like, darle a la campanilla y compartid. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!